Efesios. Vamos a abrir la carta de Efesios. Ok, hermanos, también, ¿verdad? Ayunar, pues es no solo dejar de comer, sino también leer la Biblia, orar, meditar en el Señor y pasar un buen tiempo con el Señor. Eso es, hermanos, ok. Vamos a comenzar leyendo varios pasajes de la Biblia de la carta de Éfeso. Vamos a comenzar a leer algunos versículos en diferentes capítulos, pero no nos vamos a ir de ahí, solo vamos a estar, nuestros puntos salen de Efesios. En el capítulo 2 y versículo 10, si se pone de pie, vamos a leer esos versículos, hermanos. ¿Están ahí? Capítulo 2 y versículo 10 dice: porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Solo quiero que vea usted y subraye, si usted quiere subrayar, y si no nada más en su mente, anduviésemos en ellas. Porque aparece varias veces esa palabra en otros versículos, como por ejemplo también en el capítulo 4 y versículo 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, noté ahí la palabra andéis, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En el capítulo 5 y versículo 2 dice: sed pues imitadores, el versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y luego dice: y andad en amor. Okay. En el versículo 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, capítulo 5 versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y luego dice: andad como hijos de luz. Okay. Y luego para terminar en el mismo capítulo 5 y luego los versículos 15 dice, 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bueno, son como 5 versículos en los cuales vamos a estar meditando esta tarde. Señor, te pedimos que bendiga a usted la enseñanza de su palabra y permita de que podamos aprender y podamos, Señor, ser exhortados, animados a poder andar de acuerdo a como tú quieres que andemos. En el nombre de Jesús, Señor, se lo pido. Amén. Pueden sentarse. Entonces, esta carta, hermanos, está dirigida a la iglesia de Éfeso. Los creyentes de Éfeso eran creyentes que le llaman creyentes gentiles, o sea, era una iglesia compuesta de gente gentil, no judía, que habían creído en Cristo como su Señor y Salvador personal. Pablo les escribe y les enseña entonces cómo debe ser ahora su nuevo andar en Cristo. Ellos tenían un estilo de vida diferente y ahora Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les enseña cómo debe ahora ser su nuevo caminar con Dios diario. Estas verdades, hermanos, no solo aplicaban para aquel tiempo de los creyentes de la iglesia de Éfeso, sino también han aplicado a cada etapa de la vida del creyente, y hoy más que nunca también aplica a nuestras vidas a que nosotros podamos conducirnos, andar, y que así debe ser nuestro andar como cristianos si queremos agradar a Dios. Creo que es bueno recordar cómo debe ser nuestro andar en este año nuevo. Estamos iniciando un nuevo año. Y yo no sé cómo usted anduvo el año pasado, ¿verdad? Yo no sé, quizás anduvo bien, anduvo no muy bien, pero yo espero de que este año nuevo sea un nuevo comienzo y que usted haga planes y haga metas y sus metas deberían de ser andar de acuerdo a como Dios quiere que andemos, ¿ve? Porque, hermanos, ahí está lo que Dios quiere, ahí está la manera en que podemos agradar a Dios como hijos suyos. Y de esa manera, hermanos, si andamos como Él quiere que andemos, pues nos va a ir bien. Hermanos, olvidémonos ya del año pasado,
El año pasado quizás no hicimos mucho para el Señor, no anduvimos como Dios quería que anduviéramos, pero esperamos que este año, un nuevo comienzo, nuestra vida cristiana debe ir creciendo cada vez mejor, ¿verdad? Somos personas imperfectas, fallamos, somos débiles y muchas veces nos desanimamos y dejamos de hacer ciertas cosas. Pero hermanos, el éxito está en que tú vayas mejorando cada vez más, cada vez mejor, cada vez diferente, ¿eh? Siempre hacia arriba, no hacia abajo, ¿okay? Siempre descendiendo hacia lo alto y no hacia abajo. Amén. Así debe de ser nuestra vida cristiana. Así es que Pablo, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, les acaba de enseñar en el capítulo 2 a los cristianos. Les dice en el versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ese era el estilo de vida de ellos, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese era el estilo de vida de los creyentes de Éfeso, a quienes Pablo les escribe, pero ahora ellos se han convertido al Señor, ahora ellos han sido salvos, y Él les dice que no han sido salvos por sus buenas obras, sino por gracia. Dice el versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación que ellos obtuvieron no era algo que se habían ganado, sino era por la fe que habían puesto en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. El versículo 9 les aclara y les dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Así es que estos hermanos eran salvos, habían sido lavados con la sangre preciosa de Cristo. Ahora el Señor Jesucristo estaba morando en sus vidas. En el versículo 10, entonces, aparece el versículo en el cual vamos a estar viendo el primer punto de nuestro estudio, de nuestra enseñanza, de la predicación de esta tarde. Y en el versículo 10 entonces dice: porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En primer lugar, hermanos, quiero mencionar cómo debería de ser nuestro andar de este año. La primera cosa que voy a mencionar es: debemos de andar en buenas obras. Es lo que Dios dice. Ahora ya vimos, hermanos, y ya está claro que las buenas obras no son para ser salvos. Cristo pagó el precio para nuestra salvación. Él murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó al tercer día. Él pagó el precio. La salvación ahora es por fe en el Señor Jesucristo. Si usted ha puesto su fe en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, pues la palabra de Dios dice que ya Dios nos ha dado esa salvación gratis. ¿Okay? Es por su gracia y por su gran misericordia que Dios salva al pecador. Ahora, la salvación es una nueva creación. Nos dice el versículo que Dios nos ha creado de nuevo. En otras palabras, nuestra vida, hermano, hemos nacido dos veces. Físicamente una vez y espiritualmente dos veces. Usted probablemente se acuerda el día que nació, tiene su certificado, y ahora, hermano, usted cumple años cada año y celebra su cumpleaños. Nació físicamente, pero espiritualmente, ese día que usted nació fue el momento que aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, y Dios hizo una nueva criatura, ¿okay?, en nosotros. ¿Qué significa eso entonces? Una nueva creación. Significa que Dios hace que el creyente nazca de nuevo. Dice 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. También significa que Dios en realidad coloca su naturaleza divina en el corazón del creyente. Segunda de Pedro 1 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes, dice, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Él nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. El Espíritu Santo llegó a nuestras vidas cuando nosotros confiamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador personal.
En Efesios 1:13 nos dice, hermano, habiendo oído la palabra y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, hermanos, cuando el versículo me está diciendo, porque somos hechura suya, ¿no? Criados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura de Dios. Él nos hizo, Él nos creó nuevamente. Entonces, hermanos, nos ha dado, nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Nos ha hecho de nuevo. A Nicodemo el Señor Jesucristo le dijo: de cierto te digo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Era necesario nacer espiritualmente hablando de nuevo, haber confiado en Cristo como su Señor y Salvador personal. Ahora, el texto no se limita solo a enseñarnos eso. El texto nos enseña que dice que hemos sido creados en Cristo Jesús, y luego dice para buenas obras, ¿ok? Para buenas obras. O sea, Dios manda a los que han creído de nuevo que anden en buenas obras, que se ocupen de buenas obras. El propósito, hermanos, de la salvación no es solo para beneficiarnos a nosotros mismos. Es una bendición saber que vamos para el cielo. Es una bendición saber que hemos sido adoptados en Cristo Jesús. Es una bendición saber que hemos sido nacidos de nuevo. Es una bendición saber que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos vida eterna, que somos ciudadanos del cielo, que vamos, hermanos, a una mejor vida. Eso es grandemente bendecido. Pero la salvación no solo se queda para ahí, hermanos. Dios nos ha dejado. Si ese hubiera sido el plan, hermano, pues Dios, el momento que usted aceptó a Jesucristo, se hubiera ido al cielo de una vez, ¿verdad? Pero no, Dios lo dejó aquí en la tierra. Dios nos dejó aquí, hermanos, con un propósito. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito es que andemos en buenas obras, ¿ok? La salvación es para servir a otros, hermanos, y edificar su iglesia. Hermano, esa es aparte de las buenas obras que Dios ha dejado, su iglesia. Dios ha dejado su iglesia. En Efesios 4:12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Entonces, lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros nos ocupemos en edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, son parte de las buenas obras. Cada cosa que usted hace en la iglesia, cada cosa que hace usted, todo está contribuyendo para la edificación de la iglesia. En esas buenas obras quiere Dios que andemos, amén. Hermanos, siguiendo la verdad en amor, dice la Biblia, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cada cosa tiene una función. Por ejemplo, este edificio, hermano, esos pilares ahí tienen su función de sostener lo demás. Cada cosa tiene. Y nosotros, hermanos, en Cristo somos un cuerpo y somos miembros del cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros tiene una función, ¿verdad? Y todo es para que la obra de Dios crezca. Así es que, hermanos, Dios quiere que nos ocupemos de buenas obras, ¿ok, hermano? Entonces, vea algunos versículos aquí, como por ejemplo, vamos a ir a Mateo, a San Mateo. No pierda Efesios, porque vamos a regresar ahí. San Mateo, capítulo 5, y de ahí es nuestro tema, de ahí sacamos nuestro tema, porque dice la Biblia, hermanos, en el capítulo 5, versículo 16, versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los hombres que están en casa. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, dice, vuestras buenas obras. Note, ¿para qué? Para que vean. ¿Cómo es que vamos a estar alumbrando en esta tierra? ¿Cómo vamos a ser buenas luminares? ¿Cómo vamos a dar esa luz? Con nuestras buenas obras. Y entonces va a suceder que lo dice: y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces los hombres glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos por nuestras buenas obras. Hermanos, Dios quiere que hagamos buenas obras. Amén. La diferencia es, hermanos, de nosotros como cristianos que creemos en la seguridad de la salvación, de otras iglesias que predican que tienen que hacer obras para ser salvos. Hermanos, esto se malinterpreta de una manera tremenda. Algunos vienen a la iglesia, sirven a la iglesia, dan
cantidades de dinero, hacen muchas buenas obras para ir al cielo, creyendo para ir al cielo. ¿Okay? Y eso no es así, la Biblia no enseña eso, hermanos. La Biblia enseña de que Dios es el que ha creado una nueva vida en nosotros. ¿Okay? Nos ha dado salvación, nos ha dado vida eterna, pero dice para buenas obras. O sea que después de ser salvo yo, debo de ocuparme de buenas obras. Amén. De buenas obras. No, hermanos, la salvación es bonita, pero no para nada más estar ahí, oh, qué bendición, voy al cielo y hasta aquí. No, Dios quiere que hagamos buenas obras. Amén, hermanos. Vea usted Santiago 2:17, ¿qué dice? Santiago 2:17. Santiago 2:17 nos dice así: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras son una evidencia de nuestra fe. Muchos decimos, yo tengo mucha fe. Oh, yo tengo fe, pastor, buena fe. No vienes a la iglesia y dices que tienes fe. Amén. No quieres servir y dices que tienes fe. No quieres ni siquiera dar tus diezmos y dices que tienes fe. Entonces, ¿dónde está tu fe? Y la fe, la evidencia de nuestra fe es las obras que hacemos. Eso es, hermano. Dice que si no hay fe, si no hay obras, no hay fe. Muéstrame tu fe por tus obras. Hermano, Dios nos enseña de que nosotros los cristianos debemos de hacer buenas obras. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro andar este año? Haciendo buenas obras. Y Dios nos ha dado la oportunidad de tener una iglesia para poder hacer buenas obras. Hermanos, así es que les animo a que este año pueda usted ocuparse de buenas obras. Amén, hermanos. En segundo lugar, vamos a ir a Efesios. Vea usted en Efesios. Efesios capítulo 4. Ese fue el versículo que leímos. Y versículo 17 dice, 4:17, hermano. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Vea usted aquí, Pablo está diciéndoles, y les, inspirado por el Espíritu Santo, les dice que su andar no sea como los otros gentiles. La palabra gentil ahí, hermanos, se está refiriendo a alguien que es inconverso. Okay. Es inconverso. Entonces le dice que tu andar, dice, no sea igual como los inconversos. Que ya no sigas como andabas antes. Nota, hermano, que en el capítulo 2 dice que andaban en el capítulo 2 nos dice, hermano, que en los cuales anduvisteis, dice, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo siguiendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Está dando la característica de alguien que no conoce a Dios, de alguien inconverso. Pero ahora Él los está enseñando a los cristianos y les está diciendo, hermanos, cómo debe ser su andar. ¿Qué es lo que ya no tienen que hacer? Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, ¿cómo andan los otros gentiles? Dice que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que ellos hay. Usted los ve. Son mal hablados, no quieren nada con Dios. Usted los invita a la iglesia, no van a venir, no quieren saber nada de Dios. Les gusta el baile, les gusta la cerveza, les gustan las fiestas, andan para acá y andan para allá, la vida alegre y todo acá. Eso, así viven. ¿Usted los invita? No quiere. Esa es la manera de vida de alguien que no conoce a Dios. Pero hay que darle la razón. Dice la palabra que lo hacen por la ignorancia que en ellos hay. Entonces nosotros los cristianos ya no somos ignorantes.
Nosotros deberíamos de ser sabedores de lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. Entonces los que son ignorantes pues viven así por su ignorancia. ¿Ok? Entonces dice que tienen el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Tienen un corazón duro, no tienen el Espíritu Santo, hermano. Tienen un corazón duro, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Luego el versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Note, vosotros, ¿quiénes? Nosotros los cristianos, la nueva criatura, los que hemos sido salvos, hermanos. Ya no somos ignorantes. El versículo 21 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hermano, nosotros los cristianos deberíamos de saber, y es por eso necesitamos conocer la Biblia, es por eso necesitamos venir a la iglesia más fiel, por eso debemos de venir a la escuela dominical, debemos de estar en los servicios para aprender cuál es la voluntad de Dios y leer la Biblia sobre todo, conocer, hermano. Hay muchas cosas buenas que usted puede, hermano, ocupar su tiempo, pero no hay otra cosa más mejor que la palabra de Dios. Hermano, puedes tener una buena movie ahí viendo 1 hora, 2 horas, y no estoy en contra de que veas alguna película, pero el problema está aquí, hermano, que puedes invertir 1 hora en viendo alguna novela o viendo alguna película. Y a propósito, no estoy a favor de las novelas, ¿verdad? Entonces, hermano, pero si no lees la Biblia, puedes pasar mucho tiempo en el teléfono y no lees la Biblia. Puedes estar leyendo otro libro que no tiene nada que ver con Dios. Si no lees la Biblia, ahí está el problema. Hay que invertir tiempo en la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. Hermanos, entonces, ¿cómo debe ser nuestro andar? No debe de ser, dice que nuestro andar no debe ser como el andar de los otros gentiles, de los que no conocen a Dios. Amén, hermanos. Debe separarse de las prácticas pecaminosas. Nos dice el capítulo 4 y versículo 18. Vea usted qué dice. Capítulo 4 y versículo 18. Dice, ahí vemos, hermanos, ya leímos estos versículos, ¿verdad? Ya lo leímos. Entonces, que dice que tienen el corazón duro, son ignorantes, y luego, hermanos, se nos exhorta que no debemos de andar nosotros a ser así. Y luego dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermano, el viejo hombre es el pecado que hay en nosotros, que constantemente nos anima a pecar, ¿verdad? Y luego dice que debemos de vestirnos del nuevo hombre, criado según Dios, ¿ve? Es el nuevo hombre que Dios crió en nosotros, en la justicia y santidad de la verdad. Así es que, hermanos, debemos de aprender cómo debemos de andar, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, hermanos, ya van 2 cosas que nos enseña esta carta. Vamos que en el capítulo 5, versículo 2, andad, otra vez la palabra, andad. ¿Cómo? ¿Cómo Dios quiere que andemos? En amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí hay 2 versículos que voy a mencionar. El primero: sed pues imitadores de Dios como hijos de amados. ¿Cómo Dios quiere que seamos? ¿Cómo Dios quiere que andemos? Imitando a Dios Padre, imitando a Dios, imitando a nuestro Salvador, hermanos. ¿Significa esto? ¿Qué significa que debemos de imitar este versículo donde dice sed pues imitadores de Dios como hijos amados? Significa, hermanos, que debemos de convertirnos en seguidores de Dios. ¿Okay? La idea es de la de compromiso, ¿okay? De un apego, devoción, lealtad, atención, consagración. Así como un niño, hermanos, usted tiene un niño pequeño, le va a imitar a usted. Amén. El niño todo lo aprende, está observando cómo es papá, cómo es mamá, y él va a hacer. Por eso dice, por alguna razón dice la Biblia, está la mamá, está la hija, o está el papá, está el hijo. Entonces, hermano, eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué estoy diciendo? Los hijos imitan lo que nosotros somos. ¿Ok, hermanos? Nosotros como hijos de Dios debemos de imitar lo que nuestro Padre es.
¿Y cómo es Él? Hay que saber cómo es Él. Entonces, hermanos, lo primero que vemos aquí en este versículo es que debemos de imitar a nuestro Padre. En segundo lugar, debemos de imitar a Cristo. Dice el versículo 2, y andad en amor como también Cristo nos amó. El creyente debe de caminar en amor, así como Cristo nos ha amado y se ha entregado como una ofrenda y un sacrificio a Dios. El creyente debe de amar tanto a Dios que se entregue como una ofrenda y un sacrificio a Dios. Por eso dice el versículo 12 de Romanos: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, hermanos, si amamos a Dios, debemos de presentarnos como un sacrificio vivo a nuestro Dios. Eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí. Pero no solo se limita a eso. Dice que debemos de amarnos unos a otros. Aprender a amar como el Señor amó. Y ahí es donde está el perdón. El versículo 32 dice: antes sed benignos unos a otros. Capítulo 4, versículo 32 dice: misericordiosos. Dice: misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo va? Hermano, si usted pasó el año pasado en pleitos, en gritos y odios y rencores y amarguras, es que este año sea diferente, hermano. Que este año sea diferente. Aprende a amar así como Cristo amó. Ama, perdona. Perdona los errores, perdona los pecados que tu cónyuge ha hecho. Perdónale. Perdónale y deja ir todo eso. Amén. Perdona y decide este año vivir en paz, vivir en amor como Cristo nos ha amado. Amén. Ama a tu esposa, hermano, como Dios quiere que le ames. Ama a tu esposo, hermana, como Dios quiere que le ames. No te destruyas tu vida a ti misma o a ti mismo. Aprenda a amar. Así como Cristo amó, perdona. Si es necesario perdonar, hay que perdonar. Hermano, ¿para qué seguir con amarguras todo este año 2025, hermano? Si el 2024 lo terminaste así, no, hay que iniciar de nuevo, hermano. Hay que tener un nuevo andar, que nuestro andar debe ser de amor. Amén, hermanos. Así debe de ser. Porque es triste vivir una vida en amargura, una vida en pleitos, una vida en problemas, hermanos. Debemos de aprender a andar en amor, amarnos unos a otros. Amén. De eso se trata. El amor a Dios, al prójimo, es una evidencia de los hijos de Dios. Es una característica de los hijos de Dios. Dice: en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. ¿Cómo nos vamos a conocer que somos sus discípulos? En nuestro amor. Amén, hermanos. Entonces, y luego esto nos sigue diciendo otro versículo. Vea usted otro versículo aquí, 5:8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, dice, mas ahora sois luz en el Señor. Y luego dice: andad como hijos de luz. ¿Cómo Dios quiere? ¿Quiere Dios que andemos como hijos de las tinieblas? No, Dios quiere que andemos como hijos de luz. Antes de que una persona sea salva, no solo está en tinieblas, sino que a ella misma es tinieblas. Una persona que está en tinieblas, hermano, no sabe por qué está aquí en el mundo y no sabe a dónde va a ir después de muerto. Una persona que está en tinieblas, hermano, anda en lo malo porque sus obras son malas. Dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 3 de San Juan, el versículo 19 al 20. El Señor dijo de esta manera: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermano, Dios quiere que andemos en luz. Cuando una persona es salva, llega a la luz. En el Señor somos luz. Dice la Biblia, claramente lo dice: mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Recuerde,
Jesucristo es luz. Por eso, hermano, pusimos aquí siendo luz en medio de las tinieblas. Que nuestra lámpara esté brillando, hermanos. Así quiere que nosotros andemos, siendo luz. Amén, hermanos. Que tus vecinos se den cuenta que tú eres un creyente, un hijo de Dios. Amén, hermanos. ¿Qué dicen los vecinos? Hoy te vieron venir a la iglesia, te cambiaste, te bañaste, te alistaste y ahí vienes. Tienes tu Biblia. Ah, qué bendición. Los vecinos se dieron cuenta de eso. ¿Y qué tal el sábado, el fin de semana? Hay un baile allá a la par de tu casa. Hay un baile por allá. Y allá vas echándole a la baile o a la tomada. Y dice, bueno, pues ¿qué pasa? Fue el domingo pasado estaba en la iglesia y ahora este sábado está aquí. Entonces no entiendo. Es una religión. No es verdad. Entonces Dios dice, no, debemos ser luz, hermanos. Hacer de verdad. Debemos de aprender a hacer de verdad. A los salvos en Cristo, hermanos, se les ordena a que andemos como hijos de luz. Así como el Padre es luz, los hijos deben ser luz. Dice la Biblia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios nos llamó de las tinieblas, no para que andemos en las tinieblas, sino para que brillemos en un mundo que está en las tinieblas. Por eso el Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo ha andado? ¿Cómo ha andado el año pasado? ¿Qué planes tiene para andar este año? Hermano, que nuestros deseos, nuestra vida debe de ser diferente. Andemos en luz, como hijos de luz. Amén, hermanos. Y ya para terminar así rápido, versículos 15, capítulo 5, versículo 15. Vea usted qué dice. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Este es el número 5, andar como sabios. Dios quiere que andemos como sabios, hermanos. Nuestro andar no debe ser como los necios. ¿Quién es un necio? Bueno, un necio es alguien que no conoce a Dios. Un necio es alguien que no conoce la voluntad de Dios. Un necio es alguien, hermano, que simplemente desobedece lo que Dios manda que haga. Es alguien que malgasta su tiempo en las cosas del mundo y del pecado. ¿En qué hemos invertido el tiempo, hermanos, el año 2024? ¿Lo hemos invertido sabiamente? ¿Lo hemos invertido neciamente? Dios quiere que nosotros seamos sabios para aprovechar el tiempo, hermanos. Nuestro andar debe ser como sabios, hermanos. La Biblia dice ahí, hermano, que seamos, dice, mirad pues con diligencia, con cuidado, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aprovecha tu tiempo, hermano. Amén. Aprovecha tu tiempo para leer la Biblia. Hermano, pasa el año todos los 365 días y no podemos leer la Biblia en un año. ¿Por qué? Porque no somos diligentes en aprovechar nuestro tiempo. Amén, hermano. Ya, yo llevo mi calendario, hermano, tachando. Y si me atrasé, por lo menos tenemos, él sabe que el sábado y el domingo en el calendario no aparece, como que si, bueno, no vas a leer la Biblia. Pero si te atrasaste, ¿por qué no te pusiste bien en el sábado y domingo? Vamos a suponer, ok, tuvo usted mucho trabajo el fin de semana, cansado, se atrasó en su lectura, pero ¿qué del sábado? ¿Qué del domingo? Allí puede usted ponerse bien, en leer su Biblia, en el calendario, hermano, ahí está. Todo es que usted quiera y sea diligente, aproveche su tiempo. Amén, hermanos. Aproveche su tiempo para ganar almas. Amén. Aproveche su tiempo para venir a la iglesia. Aprovechemos el tiempo para servir a Dios. Andemos como sabios, hermanos. Amén. Un sabio, hermanos, conoce a Cristo como su Señor y Salvador. Un sabio es cuidadoso de cómo aprovechar su tiempo. Un sabio invierte su tiempo no solo en las cosas temporales de este mundo, sino también en las espirituales. Por eso el Señor Jesucristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios
y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Dios quiere primero que busquemos el reino de Dios. No pongamos excusas, hermanos. Si sabemos que hay iglesia, hay que venir. Amén. Si sabemos que la misión de la iglesia es evangelizar, agreguémonos al grupo de evangelizar. Amén. Qué bueno, qué bendición por ese buen grupo que inició este año. Hermano, permanezca, sea fiel, siga adelante, siga adelante, siga adelante. Y aquellos que el 2024 no hicieron nada, no aprovecharon su tiempo, ¿por qué no lo hace este año? Aproveche su tiempo, hermano. Hermano, las 2 horas que usted sale allá afuera, y es más, ni son ni 2 horas, hora y media, que podemos salir allá afuera, están bien aprovechadas. Amén. Aun si usted no haya ganado un alma, Dios ya lo tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque usted vino, porque quiere ser obediente. Amén, hermanos. Invierta su tiempo, invertamos nuestro tiempo. El sabio, hermanos, sabe hacer la voluntad de Dios y la hace. Recuerde que hay un texto en Santiago también que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aproveche su tiempo. Amén. Entonces, hermanos, así es que les mostré 5 verdades aquí. 5 verdades. La primera, debemos de andar en buenas obras. La segunda fue no andar como los gentiles, o no andar como los inconversos. Y la tercera, debemos de andar imitando a nuestro Salvador, ¿no? Imita a nuestro Señor. Y la número 4, andar como hijos de luz. Y número 5, andar como sabios. Hermanos, que Dios nos ayude este 2025 a andar de esa manera. Amén, hermanos. Obedeciendo al Señor, haciendo su voluntad. Vamos a orar. Todos con su rostro inclinado, hermanos. Vamos a orar. Si usted quiere venir aquí al frente y tomar una decisión, Señor, ayúdame a andar de esa manera. Yo quiero hacer tu voluntad este año 2025. Puede hacerlo. Hermano, venga y comprométase con el Señor. Comprométase con Dios. Dios quiere que nos seamos bendecidos. Un año más, ¿va a seguir igual? ¿Va a seguir igual como estuvo el 2024? ¿O va a hacer cambio? ¿Qué va a hacer? Seguimos igual. Otro año más, desperdiciando el tiempo. Otro año más, como los inconversos, viviendo como los demás. No, 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 no.